Hola, hola, buenos días. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Perfectamente, Inge. Ya, gracias. Entonces podemos comenzar. Eh, Había revisado el formulario que les había enviado y se puede ver que la gran mayoría ha elegido que el examen sea el lunes 8 de junio. Ya, entonces ese día anótense. Ese día vamos a tener nuestra evaluación y les voy a indicar en el transcurso de la semana qué es lo que necesitan y más o menos cómo va a ser la evaluación. Ya, de eso no se preocupen tanto. Pero en resumen, es nuestro primer parcial, va a ser el día lunes 8 de junio de la materia. ¿De acuerdo? Luego, otro aviso importante de los laboratorios. Hoy día les voy a enviar los códigos Classroom de mis grupos para las personas que estaban preguntando sobre eso. Y después creo que nada más, creo que no hay ningún anuncio importante. Les mandé todo lo que me había comprometido el fin de semana, espero que lo hayan podido revisar. Y hoy veríamos el diodo Zener, ¿ya? Para eso les mandé un pequeño video para que un poco vayan revisando la parte inicial, espero que lo hayan hecho. Si no, háganlo, ya es importante ver esa parte teórica y explicativa. Voy a compartir mi pantalla para arrancar con lo que es el diodo Zener. ¿Me confirman si pueden ver la presentación, por favor? Sí, Inge, se Sí, ve. Se ve que Ya, sí, Jesús. gracias. Y a esta parte inicial, que es teórica, la vamos a ver a través de una presentación, ¿ya? Para ganar tiempo. Entonces, hoy vamos a ver el diodo Zener. Podemos decir que este diodo es un diodo especial, ¿ya? Es un diodo particular porque tiene ciertas características especiales. Entonces, un diodo está diseñado para que funcione en la zona de ruptura, ¿no? Polarizado inversamente. Hay que aclarar que este diodo podría trabajar y puede trabajar también en la zona directa, ¿ya? Pero normalmente se lo hace trabajar en la zona inversa. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a ver la curva característica y en la curva se puede ver que es posible que trabaje en la zona directa. ¿De acuerdo? Con los diodos rectificadores que hemos estado viendo hasta la clase anterior, lo que se hace es evitar que trabaje en la zona de ruptura. ¿Por qué motivo? Porque ustedes saben que en la zona inversa, a partir de cierto valor de voltaje, el diodo llega a dañarse, ¿no? Porque no está preparado para trabajar en esa zona. En cambio, los diodos Zener están preparados para trabajar en esa zona. ¿Cómo hacen que estén preparados para trabajar en la zona de ruptura? Lo que varía es los niveles de dopaje. No se olviden que los diodos resultan de semiconductores extrínsecos, ¿no? Están dopados. Entonces en los Zener lo que varía es el dopaje. ¿De acuerdo? Entonces se puede decir que este diodo Zener es un componente principal de los reguladores de tensión. En estos circuitos es donde más se va a ver este componente. Por esa su característica de que a partir de cierto voltaje aplicado en la zona de polarización inversa, se va a comportar como una fuente de tensión constante o estable. Entonces esta particularidad se aprovecha para ser utilizado en los reguladores de tensión. ¿De acuerdo?
Algunos libros le denominan este diodo Zener como diodo de avalancha o diodo de regulación. La simbología que vamos a utilizar es la que se muestra en la presentación. Es bien parecido al diodo normal, pero varía la parte del cátodo. Tiene unas líneas oblicuas que al final parecen como una Z. Tienen la forma de una Z y por eso también se llama diodo Zener. La curva característica, como les decía, en el primer cuadrante, que es donde el diodo Zener estaría polarizado directamente, si agarramos este diodo, aquí la polaridad que le va a llegar es más o menos, ¿no? Polarización directa. Pues, ¿cómo se va a comportar el diodo Zener en este sector de polarización directa? Si ustedes observan, la curva es idéntica a la de un diodo normal. Entonces, se va a vencer el umbral de 0,7 y a partir de este voltaje umbral va a empezar a conducir lo que es la corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, totalmente idéntico en el primer cuadrante. Si ustedes en algún momento necesitan de emergencia un diodo normal y solo disponen de diodo Zener, podrían hacerlo trabajar en la zona de polarización directa sin ningún problema. ¿De acuerdo? Ahora, en la región de polarización inversa se puede observar que la primera parte es idéntica a un diodo normal, ¿no? Está polarizado el diodo Zener inversamente y el diodo no permite el paso de la corriente, ¿no? Sería en esta parte. ¿Hasta qué punto va a tener este comportamiento? Este comportamiento lo va a tener hasta llegar a la tensión de ruptura, que nosotros hasta la clase anterior hemos llamado el voltaje pico inverso, ¿no? Este punto se denomina tensión de ruptura, voltaje Zener o voltaje pico inverso. Un diodo normal, como les decía, cuando llegamos a este valor y lo superamos, ya sufre un daño, se quema, se daña. En cambio, un diodo Zener presenta una particularidad bien especial cuando se llega a este punto. Una vez que se llega a este punto, se comporta como una batería de un valor constante. Entonces, en el mercado hay diodos Zener de diferentes valores, ¿no? Hay de 5 voltios, de 10 voltios, de 15 voltios, etcétera, de acuerdo al requerimiento. ¿Ya? En algún caso, el requisito para aprender al diodo Zener también es una corriente Zener mínima, ¿no? Que el fabricante te lo da. Esta corriente Zener mínima, en la mayoría de los casos, es 0 miliamperes, pero en otro tipo de diodos, en otros modelos, puede ser 5 miliamperes, 10 miliamperes, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a obtener de la hoja de datos. ¿De acuerdo? Resumiendo, ¿cómo vamos a trabajar con el diodo Zener? Para trabajar con el diodo Zener, lo que vamos a hacer es, primero, aproximar su comportamiento o su funcionamiento. ¿Ya? En el primer cuadrante, como les decía, diodo Zener polarizado directamente, lo estoy marcando de rojo, y como se comporta como un diodo normal de la misma manera, cuando esté prendido, lo vamos a reemplazar por una batería de 0,7 voltios, ¿no? Si es que el Zener es de silicio. En el lado de la polarización inversa, mientras no se supere el voltaje Zener, el diodo Zener podríamos decir que está apagado, sería un circuito abierto, ¿ya? Eso mientras el valor aplicado en una polarización inversa sea menor al voltaje Zener. Cuando tú le apliques una polarización inversa y además el voltaje sea mayor o igual al voltaje Zener, el diodo Zener se va a comportar como una batería de un valor constante. ¿Qué valor va a tener? El valor del voltaje Zener.
acuerdo? Vamos a resumir esta parte. Entonces nos vamos a enfocar asumiendo que nosotros lo vamos a hacer trabajar en un 98% al Zener en la región inversa, ¿ya? Sabemos que puede trabajar en la región directa, pero no lo vamos a hacer trabajar porque para eso tenemos otros diodos. Entonces agarramos este diodo, fíjense la disposición. Este es el ánodo y este es el cátodo. Entonces en la forma en que lo estoy polarizando este diodo, lo estoy polarizando inversamente. ¿Por qué razón? Porque el positivo del circuito o el circuito va a hacer que llegue el positivo al ánodo y el negativo al cátodo, ¿no? Y eso significa que está polarizado inversamente. Entonces voy a tener dos posibles situaciones, ¿no? Que van a coincidir con los estados del diodo Zener. Un diodo normal también tenía dos estados, ¿no? Prendido, apagado. El Zener también tiene dos estados. Vamos a decir que el Zener está prendido si es que este voltaje aplicado es mayor o igual al voltaje Zener, ¿de acuerdo? Si cumple ese requisito, el Zener está prendido. ¿Cómo lo vamos a reemplazar? Lo vamos a reemplazar por una batería de un valor constante y el valor es el voltaje Zener. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si está polarizado inversamente, pero el voltaje no es mayor o igual al voltaje Zener? En ese caso decimos que el Zener está apagado y lo vamos a reemplazar por un circuito abierto. ¿De acuerdo? En resumen, para que el Zener esté prendido, tiene que estar polarizado inversamente. Primer requisito. Segundo, el voltaje que le llegue al Zener tiene que ser mayor o igual al voltaje Zener. El voltaje Zener, ¿de dónde lo vamos a sacar? Del fabricante, ¿no? Nos va a indicar cuánto vale el valor del voltaje Zener. Para que el diodo esté apagado, también polarizado inversamente, pero el voltaje aplicado tiene que ser menor al voltaje Zener. En este caso, circuito abierto. ¿De acuerdo? Entonces sería la parte teórica importante acerca de este diodo especial y particular. Ahora veamos dónde vamos a aplicar este nuevo componente que hemos visto. Habíamos dicho que lo vamos a aplicar en lo que son los reguladores de tensión. Un circuito regulador de tensión recibe una cierta entrada y nos entrega a la salida un voltaje constante, un voltaje definido. Normalmente el esquema del circuito que se usa es el siguiente. Entonces por esta parte se va a ingresar la señal, lo vamos a llamar B, es la señal que queremos regular. Y acá en RL vamos a obtener la salida, que ya va a ser la señal regulada. Pues veamos la tarea o la función de cada uno de estos componentes. RS es una resistencia limitadora de corriente, cumple tareas de protección. Lo que va a hacer es evitar que le llegue mucha corriente al diodo Zener y pueda llegar a dañar. Pues con el valor que va a tener esta resistencia, siempre va a buscar esta función de proteger al diodo Zener. ¿De acuerdo? El Zener. El Zener es el componente principal, es el que realmente va a realizar la regulación.
pero solito no lo puede realizar, ¿no? Necesita de componentes adicionales. Y RL para nosotros va a representar la carga, ¿no? Nos podemos tener diferentes escenarios. Por ejemplo, yo podría tener mi BI de la siguiente forma. Un BI que varía, más o menos así. Este es un rizo, ya más adelante vamos a ver. Pero puedo ver que el BI no es constante, ya varía, tiene un valor máximo, que es el pico más alto, y tiene un valor mínimo, que es el pico más bajo. Y sobre eso está oscilando, ¿no? Está variando. Esto lo vamos a introducir a un circuito regulador con Zener. Y la salida esperada es una salida ya regulada, ¿no? Digamos eso, ¿ya? Donde este valor va a ser el valor del voltaje Zener, dependiendo qué diodo Zener estemos utilizando. Y esta es una posible situación. Una segunda situación es que el BI no sea como el caso anterior. El BI también podría ser una señal bien bonita como está, con un valor de X voltios. Y esto lo podemos introducir a un circuito regulador con Zener. Y también el regulador podría trabajar en este escenario y tener una salida de esta manera, donde este voltaje sea Y voltios. Obviamente Y voltios va a corresponder al voltaje Zener del diodo. Acá el detalle es que X tiene que ser mayor que Y para que pueda suceder esto. Caso contrario, va a hacer que el diodo Zener no esté prendido y no pueda realizar esta tarea de regulación. ¿Ya? Actualmente ya no se usa mucho el diodo Zener porque tiene unos problemitas que deja pasar cierta parte del rizo. Actualmente se utilizan reguladores ya en circuito integrado. Existen dos tipos de reguladores en circuito integrado. Unos reguladores que los llamamos reguladores variables. Como ejemplo tenemos el LM317. Entonces, ¿cuál es la característica de este regulador? Que necesita componentes adicionales, ¿no? Resistencias, etcétera. Y tú aplicando fórmulas, es decir, cambiando el valor de las resistencias, puedes obtener reguladores de diferentes valores. Por ejemplo, yo necesito un regulador de 15 voltios. Entonces elijo la combinación correcta de resistencias, armo el circuito y tengo mi regulador de 15 voltios. En otro circuito necesito un regulador de 20 voltios. Es lo mismo, hago unos cambios y tengo mi regulador de 20 voltios. Y también existen los reguladores que son fijos, ¿no? Por ejemplo, el circuito integrado 7805 es un regulador de voltaje fijo. El regulador siempre me va a regular a 5 voltios. Si yo quisiera un regulador de 9 voltios, por ejemplo, tengo que comprar otro circuito integrado. Tengo que comprar el 7809, por decir. Si necesito uno de 12 voltios, tengo que comprar el 7812 y así sucesivamente. En cambio, con el variable, solo compro una vez y voy cambiando los componentes adicionales. ¿De acuerdo? Con el Zener, la regulación se lo realiza
con el valor del voltaje Zener, ¿no? Ese valor es a lo que va a regular. Ahora, veamos algunos casos particulares para trabajar con el diodo Zener. Por ejemplo, una primera situación va a ser la siguiente, que lo denominan que BI no varía, BI fija y RL fija. Es decir, que ambos componentes tienen la particularidad de que son fijos. ¿Cuál sería el circuito en este caso? El circuito en este caso sería el siguiente. O sea, es el mismo esquema, pero RL, por ejemplo, no es un potenciómetro, no es una resistencia concreta, por eso decimos fija. Y BI también va a ser una entrada de estas características. Algo así, ¿no? Que va a tener un valor. Y el Zener obviamente va a estar con su valor de voltaje Zener y nos pueden dar la potencia máxima o la corriente Zener máxima, ¿no? Dependiendo del problema. Digamos que tenemos esos datos. ¿Cómo trabajo yo en esta primera situación? Tengo un valor, por ejemplo, la entrada de 30 voltios, podría ser, y me dicen cuál va a ser la salida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que me interesa a mí? Lo primero que me interesa es determinar el estado del diodo Zener. Lo primero que debemos hacer es determinar el estado del diodo Zener. ¿Ya? Sabemos que ese resultado podría ser prendido, diodo Zener prendido o diodo Zener apagado. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero veamos cómo se va a polarizar, ¿no? Si yo traslado el BI que está de manera gráfica al circuito, es como si tuviese algo así, ¿no? Dependiendo del valor que vaya a tener la gráfica. Entonces yo veo que la polarización del Zener va a ser de esta manera. Que refresque. Entonces vemos que la polarización va a ser de esa manera. Si analizo, estoy polarizando al diodo Zener de manera inversa. ¿De acuerdo? Entonces el Zener podría tener los dos estados, o prendido o apagado. ¿De acuerdo? A simple vista no podemos afirmar en qué estado está el diodo Zener. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a retirar por un momento el diodo Zener del circuito. Y vamos a ver cuánto de voltaje va a caer en esos puntos. A estos puntos podemos llamar A, B, X y E, depende de ustedes. Entonces me interesa saber, ya sé que está polarizado inversamente, ¿no? En el análisis previo hemos confirmado que el Zener está polarizado inversamente. Ahora lo que quiero saber es si va a estar prendido o apagado. Para esto hallamos el voltaje entre estas terminales X y E, que va a corresponder a un simple divisor de tensión, BI por RL sobre RS más RL. Y voy a tener un resultado, ¿no? Como es literal, podemos tener dos situaciones. Si este voltaje Bx y E es mayor o igual al voltaje Zener, que también es literal, pero que lo vamos a tener ya en un circuito particular, yo puedo afirmar que el Zener está prendido. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque está cumpliendo los dos requisitos. Polarizado inversamente
y el voltaje aplicado mayor o igual al voltaje Zener. Por lo tanto, el Zener está prendido. ¿Qué pasa si este voltaje es menor al voltaje Zener? En este caso, el Zener, podemos decir, está apagado. ¿De acuerdo? Porque no cumple los requisitos para estar prendido. ¿Ya? Y el siguiente paso, ¿qué es? Una vez que determines el estado de los diodos, del diodo Zener, obviamente lo vas a reemplazar por la aproximación que corresponda y vas a hallar las variables, ¿no? Y hallas las variables que te piden. Que ya sería un circuito normal, ¿no? Que podemos aplicar todas las técnicas de circuitos que conocemos hasta ahora. ¿Ya? Eso en el primer caso. En el primer caso es importante determinar el estado del diodo C. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo para aplicar esto. Ya, por ejemplo, me dicen lo siguiente. Me plantean el siguiente circuito con diodo Zener. Con los siguientes datos, ¿sí? ¿Ya? El BI en este caso va a valer 16 voltios. Mi voltaje Zener va a valer 10 voltios. Y mi potencia Zener máxima va a valer 30 miliwatts. Y tengo este circuito. Voltaje Zener obviamente corresponde acá, etc. ¿Ya? ¿Qué es lo que me pide? En la primera situación me pide lo siguiente. Hallar B sub L, VRS, corriente del Zener y potencia del Zener. Inciso B, me pide repetir A si RL cambia de valor. 3.2K. ¿Ya? Veo que tiene la estructura de un circuito regulador de tensión y las particularidades de que la entrada es fija y la carga también es fija. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Lo primero que debo hacer es determinar si este Zener está prendido, porque puedo ver que va a estar polarizado inversamente, ¿no? Se puede apreciar eso, va a estar polarizado inversamente. Entonces, ¿qué hacemos? Para el inciso A, retiramos el Zener, ¿no?, del circuito. Tendríamos lo siguiente. 16, un K, acá sacamos el Zener del circuito y aquí tenemos nuestra carga que vale 1.2 K. Y esto habíamos llamado XY. Entonces calculo rápidamente XY será igual 16 por 1.2 K sobre 2.2 K. ¿De acuerdo? Si ustedes realizan operaciones, esto va a salir, creo que sale, a ver, calculamos, 8 algo sale, ¿no? 8 punto algo, o 9 algo, a ver, vamos a verificar.
calculadora a la mano. Si alguien tuviese el resultado, por el chat nos puede compartir para ganar tiempo. Ya, 8 punto algo, 8.73 o 72 ya. Entonces, como el voltaje Zener es 10 voltios, no llegamos a cumplir el requisito para prender. Por lo tanto, mi conclusión va a ser Zener off. ¿De acuerdo? Ya. He cumplido el primer requisito, lo he polarizado inversamente, pero no he cumplido la parte del voltaje. Entonces, Zener apagado, circuito abierto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a responder las preguntas que me ha pedido, ¿no? Sería este mismo caso. BL, respuesta. B sub L, en este caso va a valer los 8.7 que me han dicho. Luego me pide BRS. BRS va a valer 16 menos 8.7. Luego, ¿qué me pide? Corriente del Zener. Como está abierto, corriente del Zener vale 0 amperes. Y por último nos pide potencia Zener. En este caso va a valer 0 vatios, ¿no? Entonces serían las respuestas al inciso A. ¿Ya? Entonces el Zener, si bien está polarizado inversamente, pero no está prendido. Entonces se queda abierto y analizamos las variables que nos piden, ¿no? Como un circuito normal y responde. Serían las respuestas del inciso. Inciso B. Me dice repetir A, pero si RL vale 3.2K. Entonces el mismo circuito con una carga diferente. Entonces directamente hallamos el voltaje X100, ¿no? Ya no volvemos a dibujar para ganar tiempo. En este caso sería 16 por 3.2K sobre un K más 3.2K, ¿no? Salen por favor por el chat una calculada y me dicen cuánto sale, por favor. 12.2, ya, gracias. Oh, qué macana, otra vez este lápiz y lo he cargado. Ya, 12.2 voltios. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Zener, como conclusión, va a estar prendido. ¿Cómo lo vamos a reemplazar en el circuito? Lo vamos a reemplazar por una batería de 10 voltios. ¿De acuerdo? Daremos respuesta al... ¿Pueden terminarlo el problema, por favor? Voy a cargar un momento. No sé qué pasó, lo he cargado, pero no ha durado. Bien, se ha terminado. Estén terminando el problema. La conclusión sería que el Zener está prendido. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a reemplazar en el circuito? Por una batería que tiene un valor constante de 10 voltios. Y vamos respondiendo a las preguntas. ¿Ya? Voy a cargar. Vayan trabajando en eso, por favor.
Ya han debido terminar. A ver, veamos. Como el diodo está prendido, vamos a ir respondiendo a las variables, ¿no? V sub L sería 10 voltios. ¿Por qué razón? Porque está en paralelo al diodo Zener. Entonces, siempre va a estar regulado a ese valor. Es la idea de regulación. El VRS, como el Zener está prendido, en este caso va a valer 6 voltios. 16 menos 10 tenemos los 6 voltios. La corriente del Zener. La corriente del Zener lo tenemos que hallar. Primero hallar el IRS. ¿Cómo vamos a hallar el IRS? Ya tenemos el voltaje, que es 6. 6 dividido entre RS, que es un K, sería 6 milis. Ese sería mi IRS. Y el IL también lo podemos hallar. El IL va a ser 10 sobre 1.2 K, ¿no? Que más o menos va a dar 2 punto algo milis. Creo que da, a ver, 2.8 milis, más o menos. Entonces el I-Zener, aplicando una ley de corrientes en ese nodo, sería igual a IRS menos IL. Por lo tanto, la corriente del Zener va a valer, perdón, IL es más de 3, es 3.12 milis. Haciendo la resta, la corriente del Zener va a ser 2.8 milis. ¿De acuerdo? Y la potencia del Zener, que nos pide también, va a ser igual al voltaje, que es 10, por la corriente que está pasando, ¿no? Que es de 2.8 milis, más o menos 28 milivatios, ¿no? Esa sería la respuesta al inciso B. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál será la corriente máxima del Zener que me soporta? Como me da la potencia máxima, yo puedo calcular, ¿no? Tengo acá el dato que la potencia Zener máxima es de 30 milivatios o miliwatts. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo que superar esta potencia, porque si no, el diodo Zener se va a quemar, ¿no? O se va a dañar. Para Hugo, sí, la RL, la nueva RL para el caso B es 3.2K. Para Hugo Diego Brito, para confirmarlo. Entonces, en el inciso B observo que mi potencia me ha salido 28, ¿no? 28 punto algo milivatios. Entonces, estaría dentro del rango. Mi diodo Zener va a trabajar y no se va a quemar. ¿De acuerdo? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Los componentes no trabajan hasta el infinito, ¿no? Tienen un límite. Y ese límite está definido por las potencias, que debemos tratar de evitar de superar, ¿no? Trabajar al límite. Van a empezar a calentar, calentar. A veces no se quema, ¿no? Y eso es lo peor. Pierden sus propiedades. Y ya cuando armas otros circuitos con ese componente, no funciona como debería funcionar y es un dolor de cabeza, ¿no? No saber por qué no está funcionando. ¿De acuerdo? Unos avisos sobre las prácticas. Ayer vi que solamente 5 personas han subido las prácticas, pero hay chance todavía, ¿no? Eso no se descuiden. Y una cosita importante, traten de sacar las fotos, no sé, tal vez sea mejor sacar las fotitos de día para que salgan más claritas las imágenes, ¿ya? ¿Por qué? Porque es importante para que yo pueda revisar y pueda ver. Hay algunas gráficas que no están muy claras y obviamente va a ser complicado para mí. ¿De acuerdo? Para tenerlo en PDF, todos tenemos un celular. Pueden buscarse alguna aplicación que te lo vuelva a tu celular en un escáner, ¿no? Hay varias. Por ejemplo, yo hice la prueba con el Tap Scanner, ¿no? Entonces ahí voy como sacando la foto, va escaneando y puedo adicionar otras imágenes y al final me lo va a volver un PDF. Puede ser de una hoja, de dos, de tres o el Cam Scanner. Hay varios, ¿no? Vean cuál les conviene, hagan sus pruebas, es decir, pruebas previas. Y una prueba puede ser la de la práctica, ¿no? Porque les va a ocupar más de una página. Son 10 problemas que tienen que resolver. ¿Ya? Esto les voy adelantando para el día del examen. Me tienen que mandar la solución
de la pregunta que les voy a hacer en PDF. Entonces, para esto necesitan el escáner. Si tienen una impresora, esas 3 en 1, por ejemplo, esas Epson, ahí no se preocupen, directamente ahí lo escanean y ya está. Pero si no disponen de eso, dependiendo del celular que tengan, que la mayoría debe tener Android, un 90%, entonces bájense la aplicación y hagan sus pruebas. ¿De acuerdo? El examen, les voy adelantando, como hemos tenido otra vez el problemita del lápiz, que lo he cargado por uno a media hora, tal vez no ha sido suficiente. La siguiente prometo cargarlo más para no volver a tener este incidente, por favor. ¿Ya? El examen. Ya el examen van a ser como alguna vez se dio en el aula, ¿no? Dos filas normalmente se en aula, ¿no? Pero ahora por el tipo de clases que tenemos, tratamos de evitar lo más posible las copias y todo eso. Lo que vamos a yo probé Tap Scanner, ese es gratuito. Creo que la Cam Scanner también es gratuita. Haz la prueba, instalate, si no te pide ningún pago y funciona, entonces lo usas, ¿no? Si no te bajas la Tap Scanner, que también es otra. ¿Ya? Vamos a tener 3 o 4 filas. ¿Ya qué quiere decir? Vamos a tener 3 exámenes o 4 exámenes diferentes. ¿Ya? El criterio para asignar el examen, eso lo voy a decidir yo y eso se van a enterar ese día. Ya ahorita no les puedo dar tampoco mucha información. Ya, la idea es que va a haber un criterio. Pues digamos, yo soy fulanito tantos, pues me corresponde este examen. Mi amiguito con el que siempre estoy en contacto y estamos listos para hacer el examen, digamos, le tocó otro examen. ¿Ya? Entonces cada uno tiene que concentrarse en su examen y tratar de perder lo menos posible el tiempo, porque también se va a asignar una cantidad de minutos para cada pregunta. ¿Y esto cómo lo vamos a controlar? Lo vamos a controlar, estamos buscando algún complemento para el formulario o en último caso va a ser como una tarea. Digamos, lanzo la tarea a las 8 y 8:15 ya me tienen que subir el archivo de la solución del problema que se les ha planteado. Si me suben en un tiempo mayor, pues ya no sirve. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ven la pregunta, resuelven, lo escanean, lo suben al formulario y también lo suben al Classroom, porque en el Classroom va a haber el control del momento exacto que lo han subido. ¿De acuerdo? Eso por ahora. Si encuentro un complemento para el formulario, todo va a ser en el formulario. Y además me marcan la respuesta que ustedes han obtenido en el formulario. ¿De acuerdo? Obviamente, toda respuesta que marquen tiene que tener su respaldo. Y su respaldo es la solución que me van a mandar. ¿De acuerdo? Pues más o menos así va a ser el examen. Estoy pensando si van a ser 3 preguntas o 4 preguntas. Eso también ese día se van a enterar. ¿Ya? La idea es que tienen que estar preparados y listos. ¿Ya? Si bien van a poder consultar su cuaderno, etcétera, pero por el tiempo yo creo que no les va a dar. Entonces el tiempo va a ser bastante reducido, de manera que les alcance para resolver. O sea, el que sabe, resuelve y envía. El que no está buscando, no sé, sus apuntes o está buscando otros medios o viendo quién le ayude, pues ya pierde el tiempo y no va a poder subir. ¿De acuerdo? A ver, veamos algunas sugerencias. Entonces prevean esa parte del escaneo, que no les demore, ¿no? Que no les consuma muchos minutos y también la conexión. En realidad la conexión va a necesitar para ver la pregunta y para poder enviarlo, ¿no? En esos momentos va a necesitar una buena conexión. Sí, el examen va a ser hasta Sender. Voy a ver algunos casos más, problemas esta semana. Va a ser todo lo que es análisis de circuitos con diodos, rectificadores, recortadores, cambiador de nivel y Zener. Hasta Zener va a ser el examen. ¿De acuerdo? ¿Podemos hacer un simulacro antes del examen? Lamentablemente no podemos hacer un simulacro, ¿no?
El simulacro va a ser ese día, ¿ya? Entonces ustedes tienen que prever la conexión y las herramientas que les he dicho, nada más, ¿ya? Este semestre podría ser un simulacro para el siguiente, creo que el siguiente también va a ser virtual, entonces este semestre que sea un training, un simulacro y a ver, pues a quienes les va bien y a quienes no, etcétera. Veamos, ¿no? Es una prueba que estamos haciendo todos. El examen, se ve que no has llenado. ¿Has llenado el formulario? Había dicho, has llegado tarde a la clase Yesenia. Revisando el resultado del formulario que han llenado, la mayoría, un 90%, ha elegido lunes 8 de junio. Entonces, el lunes va a ser nuestro examen. ¿Ya? Con eso vamos a quedar, muchachos. Voy a prever, les prometo, para mañana y las próximas clases esta cuestión del lab. ¿Ya? Ya son dos que me pasa. Y pensé que media hora era suficiente el cargado, pero no es suficiente. Lo voy a dejar cargando más tiempo. Lo malo es que no puedo ver el porcentaje de carga y eso un poquito también a mí me impide. A ver, voy a ver alguna aplicación extra para ver. Yo creo que se puede ver en qué porcentaje está. Por hoy quedaríamos acá, por favor. No se olviden del trabajo y de todas las recomendaciones que les he hecho el día de hoy. ¿Ya? Pues que tengan buen día. Hoy quedamos acá. Nos vemos mañana directamente. Chao, muchachos. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Hasta Inge. luego. Hasta luego, Hasta Inge. luego.